nombre es Melissa González Rubio y voy a ser su profesora de inglés, quien nos estará acompañando en el módulo de esta misma área como preparación para las pruebas Saber Pro. Chicos, bienvenidos a todos y todas a nuestra tercera videoclase. El día de hoy vamos a hablar de las preguntas en el área de inglés, que es algo muy común. A veces cuando nos enfrentamos a hablar con alguien que sea nativo en el idioma, no sabemos cómo preguntar algo ni cómo responder lo que nos pregunta. Por lo tanto, vamos a hablar de las WH question, que son las preguntas de información. Hay algo bien importante para hablar de las W question y es que estas preguntas no son preguntas cerradas, es decir, que nosotros no podemos responder diciendo sí o no. Son preguntas abiertas y hay diferentes formas de preguntar. Las W question entonces nos van a permitir conocer una información mucho más a fondo, tanto como cuando preguntamos, esperamos una respuesta más profunda, a como cuando nos preguntan, debemos responder mucho más allá de decir sí o no. Este tipo de preguntas, ¿por qué empiezan con W question? Porque pueden estar who, what, when, y todas empiezan con la letra W, W question, por eso se llaman de esa manera. Vamos a ver algunas de estas, de cómo empiezan y cuándo se utilizan, para que sepamos entonces cuando nos dicen who, what, which o when, qué es lo que nos están preguntando y cómo nosotros podemos responder. Esto sale mucho en las pruebas Saber cuando nos ponen conversaciones. A veces nos ponen imágenes con personas conversando donde se hacen algunas preguntas, donde hay alguien que pregunta y alguien que responde. Entonces es importante conocer estas W question para saber qué es lo que se está preguntando y bueno, cómo se responde también en ese asunto. Vamos a empezar entonces con what. What es una de las más conocidas y cuando decimos what, esto significa qué o cuál, ¿cierto? Entonces ahí vamos a ver, dependiendo de cómo se utilice esta palabra, va a significar qué o cuál. Es decir, que no en todos los momentos vamos a estar diciendo qué o cuál, sino que según el contexto de la pregunta va a cambiar el significado. Miremos un ejemplo. What are their names? ¿Cuáles son sus nombres? What are their names? Entonces están hablando de cuáles son sus nombres. Es un poquito, no nos está preguntando qué son sus nombres, sino cuáles son sus nombres. Entonces miren que según este contexto, ese what no va a significar textualmente qué, sino cuál. Otro ejemplo que tenemos aquí, what did she say? ¿Qué dijo ella? Ahí sí ese what significa qué. ¿Qué dijo ella? What did she say? Vamos con la siguiente y es why. Cuando hablamos de why nos están diciendo por qué, pero estamos preguntando why, por ejemplo, why do you call me? What do you do? Estamos diciendo ¿por qué haces esto? ¿Por qué me llamas? Cuando siempre nos preguntan con why, la respuesta que nosotros podemos dar siempre va a ser because, por esto y por esto, por tal cosa o por tal otra. Cuando entonces hablamos de why, ya les decía hace un momento que respondemos con because, tenemos algunos ejemplos. What did you call me? ¿Por qué me llamaste? Pero siempre va a ser ese por qué, va a ser en pregunta, why. Y because va a ser ese por qué en respuesta. Otra de las WH question tenemos when, y cuando nos preguntan con when nos están preguntando cuándo. Cuándo hicimos algo, cuándo estuvimos en un lugar, cuándo fuimos a determinado sitio. Y allí entonces siempre estas preguntas van a estar direccionadas a indagar asuntos sobre el tiempo, la hora o el momento cuando algo ocurrió. Entonces cuando nos preguntan con when, están hablando de cuándo, teniendo en cuenta, como les decía, el tiempo, la hora, el momento cuando hicimos algo. Tenemos un ejemplo, when did you go to Bogotá? ¿Cuándo fue a Bogotá? ¿Cuándo fuiste a Bogotá? ¿Cierto? Entonces nos están hablando, suena como en pasado, pero también puede ser en presente que nos pregunten con when. Otra de las W question es where. Cuando nos preguntan con where, nos están preguntando exactamente por un lugar, nos están diciendo dónde. Y allí este tipo de pregunta se usa para indagar sobre un lugar o la ubicación de algo o de alguien. Entonces tenemos acá este ejemplo. Where were you born? ¿Dónde naciste? Siempre que nos preguntan con where, nos están preguntando sobre un lugar o la ubicación de alguien o de algo. Cuando tenemos who, que sería nuestra siguiente WH question, nos están diciendo quién. Entonces miren la diferencia, venimos hablando de when, cuándo, de where, de lugar, who, quién. Están hablando de quién estaría ahí. Regularmente estas preguntas que utilizan who
no emplean el verbo auxiliar, sino que se usan para averiguar quién o quiénes realizaron una acción. Tenemos un ejemplo. Who drove the car? Who drove the car? ¿Quién manejó el carro? Tenemos el verbo drive en pasado y tenemos ahí drove. ¿Por qué? Porque están preguntando en pasado quién fue el que manejó ese carro. Tenemos otra. A veces nos puede salir y a veces nos podemos confundir también cuando nos sale with, nos sale la pregunta who, que nos habla de quién, con el complemento with. Y esta pregunta sí es muy común cuando estamos hablando de personal information, que nos preguntan who do you live with? Who do you live with? ¿Con quién vives tú? Entonces teníamos quién, que es who, y con, que es with, pero cuando lo juntamos entonces saldría who do you live with? ¿Con quién vives tú o con quién vives? Entonces miren que ahí también who puede estar junto a with, sobre todo en personal information, para hablar de con quién vivimos o con quién estamos. Y por último tenemos which, y which lo vamos a utilizar cuando estamos señalando un objeto. ¿Cuál? Por ejemplo, ¿cuál libro? ¿Cuál camisa? ¿Cuál casa? ¿Cuál bus? Cuando estamos utilizando ese cuál sobre un objeto. Entonces, en las preguntas que contienen la W question which, usualmente se debe escoger entre varias opciones. Entonces, supongamos que nos ponen estos dos lapiceros, which pen, tenemos que escoger entre alguno de los dos. Tenemos un ejemplo que dice, which book do you want? ¿Qué libro necesitas tú? Si fuéramos a utilizar los lapiceros, diríamos, which pen do you want? ¿Cuál de los dos necesitas? Y como les decía, la clave para reconocer which es si nos ponen a escoger entre dos objetos y nos preguntan cuál de los dos. ¿Cuál de los dos libros? ¿Cuál de los dos lapiceros? ¿Cuál de los dos bolsos? Y por último tenemos entonces how, que significa cómo. ¿Cómo estuvo esto? O por ejemplo lo utilizan mucho cuando nos preguntan la edad. How old are you? Entonces, ¿cuántos años tienes tú? ¿Cómo o cuántos, por ejemplo, en ese momento si nos preguntan la edad? Entonces tenemos un ejemplo que dice how was the trip? ¿Cómo estuvo el viaje? Nos están preguntando acerca del viaje. Aquí tenemos una estructura de las preguntas que nos va a permitir comprender mucho más allá cómo se forman las preguntas. Recuerden que les dije que nos pueden salir opciones en las pruebas Saber Pro donde nos pongan conversaciones entre varias personas que se preguntan y se responden. Básicamente las preguntas en inglés tienen unas estructuras que ya están establecidas. Si vemos, inicia la pregunta con una WH question, que puede ser what, which, when, who, como las que vimos anteriormente. Tenemos un verbo principal, main verb, que puede ser el verbo to be, que ya lo vimos en nuestra primera videoclase, que puede ser is, are, am. Tenemos un sujeto y tenemos un complemento. En este ejemplo que estamos mostrando aquí, la W question es what. Ya vimos que what es qué. El verbo principal es el verbo to be, entonces what is your, utilizamos el sujeto, name. ¿Cuál es tu nombre? What is your name? Tenemos la W question con la que comienza el verbo to be, el sujeto y el complemento de lo que estamos preguntando. Esta es una estructura muy básica de las preguntas para poder recordar. En las pruebas Saber Pro también nos puede salir las respuestas y nosotros debemos escoger cuál es la pregunta, por ejemplo, en esas conversaciones que están haciendo dos personas o que nos ponen la imagen. Entonces nos preguntan o nos ponen a escoger cuál sería la pregunta que le está haciendo al otro y la información que nos da pues es la respuesta que el otro sujeto da frente a la pregunta. Entonces esta estructura nos va a permitir reconocer cuál es la estructura básica de una pregunta para poder mirar entonces cuál sería la opción correcta. Tenemos aquí otro ejemplo. Where is your office? Estamos utilizando la W question where, is, que sería el verbo principal, el verbo to be, your sería entonces el sujeto y office el complemento o el lugar. ¿Dónde está tu oficina? How are you? How are you? ¿Cómo estás? Entonces ahí también tenemos la W question que es how y están preguntando entonces ¿cómo estás? Are sería entonces ese complemento del verbo to be y el sujeto también. La siguiente pregunta, when is your birthday? When, la WH question, is sería entonces el verbo to be, your sería el sujeto y birthday sería el complemento. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Y la siguiente pues empieza con who, ya vimos que who es quién,
Entonces, who is your friend? Who sería entonces la WH question. Is sería entonces lo que hemos hablado del complemento del verbo to be. Your sería el sujeto y friend el complemento. Pero hay algo importante y es que no todas las preguntas tienen que ver con el verbo to be, también pueden tener otro verbo o necesitan otro auxiliar. Vamos a ver este otro ejemplo para que vamos finalizando este tema. Cuando tenemos estas estructuras de preguntas donde no está el verbo to be sino el auxiliar del verbo, tenemos que reconocer, por ejemplo, que do es uno de los auxiliares del verbo y que significa pues hacer o que va a complementar a ese verbo que tenemos ahí. Entonces miren que la forma de la pregunta nos va a cambiar un poquito, pero sigue siendo similar. Inicia con la WH question, que es where, y cuando hablamos de where, recuerden que nos están pidiendo por la ubicación de alguien o de algo. Where do you live? Nos están preguntando dónde vives. Do sería entonces el verbo auxiliar, you sería el sujeto y el verbo principal sería live. Entonces miren que el verbo ahí ya no va a ser el verbo to be, sino que es el verbo live que entra ahí. Entonces podemos decir, where do you live? Where do you live? ¿Dónde vives tú? También nos va a servir mucho porque si a veces no entendemos o no reconocemos el vocabulario de toda la pregunta, si reconocemos el vocabulario o lo que significa la WH question, vamos a saber si nos preguntan por quién, por un lugar, por cuándo, por cómo, y ya vamos a intentar reconocer un poco más la respuesta, porque también puede suceder que nos presenten un vocabulario que no lo conocemos todos, pero si conocemos bien el verbo o la WH question, vamos a poder obtener cuál es la respuesta a esa pregunta. Bueno chicos, esto sería todo por hoy. Espero que sigan repasando las WH question porque va a ser una herramienta fundamental en la resolución de los problemas que nos presenten las pruebas Saber Pro. Hasta una próxima ocasión.